¿Alguna vez te has sentido tan abrumado porque la gente no hace las cosas como tú? O quizás te han delegado una tarea que tú no sabes por dónde empezar. En este cuento dominguero cafetero te quiero compartir cómo pudieras delegar mejor y qué pudieras hacer para tener más claridad cuando tu jefe te delega una tarea. Delegar no significa desentenderse y olvidarse que tú enviaste una tarea. Una de las cosas que yo más suelo escuchar de los líderes o los jefes a los cuales yo a veces le hago asesorías es que la gente se queja de que sus empleados no están haciendo las cosas como ellos quisieran o que son un poco incompetentes. Se quejan de que la gente no sabe cómo hacer las cosas que ellos les delegan. A lo que yo siempre les pregunto, ¿y cómo le delegaste esa tarea? ¿Le fuiste suficientemente explícito y claro? ¿Se lo documentaste? ¿Se lo dijiste en el pasillo? ¿Simplemente fue un chat por WhatsApp y ya? ¿Le definiste con claridad el objetivo, el timeline, la fecha límite? Es más, ¿te aseguraste de que la persona realmente haya entendido lo que tú querías que hiciera? ¿O un paso más para atrás? ¿Tú crees que esa persona tiene las capacidades, la competencia y los recursos para lograr eso que tú le estás delegando? Y muchas veces esa respuesta es como cri, 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 cri. Pero es que esa persona debe saber. Y no, la gente no lee tu mente. Algo que tú puedes considerar como sentido común puede ser una cosa no tan explícita y no tan clara para algunos. No tenemos superpoderes para leer lo que tú estás pensando. Y hablemos claro, si la gente supiera exactamente lo que tú necesitas y lo hicieras como tú lo necesitas, quizás esa persona no estuviera trabajando para ti y tuviera su propia empresa. Siempre va a haber esa curva de aprendizaje y tú tienes que empezar a formarlo y a decirle cómo te gustan a ti las cosas. Esas son una de las cosas que yo les suelo responder a estos líderes. También pasa que la persona a la cual le están delegando la tarea, la que está recibiendo esa tarea, no se atreve a preguntar. Se la pasan diciendo sí entendieron y a la hora, cuando lo hacen y lo entregan, hacen alguna cagada. Asumieron mal, entendieron mal y nadie quiere que lo estén emprendiendo por eso. Delegar es el arte de poder asignarle una tarea a alguien, asignarle esa responsabilidad a otros miembros del equipo de manera eficiente, asegurándote que esa persona tenga los recursos necesarios para poder hacerlo. Y tú brindándole el apoyo necesario para alcanzar esos objetivos que han descrito entre los dos. Existe un fenómeno interesantísimo entre los líderes de esa percepción, esa distorsión de lo que significa delegar. Muchos líderes confunden delegar con liberarse de la responsabilidad y no se dan cuenta que al final ellos siguen siendo los accountables frente a ese equipo. Se olvidan de que ellos son los responsables de ese resultado final. Tienen ese sesgo de la autoconfirmación. Solamente recuerdan los casos de éxito por el cual ellos han supuestamente delegado bien y cada vez que algo sale mal le echan la culpa al empleado o lo atribuyen a factores externos. Hay esa falta de autocrítica, se creen perfectos y que ellos nunca se pueden equivocar. Les resulta mucho más fácil identificar los errores de los demás que los de ellos mismos. Otra cosa que veo es que hay ausencia en la retroalimentación continua. Los empleados tienen miedo a preguntar o decir qué es lo que piensan sobre ese proceso en cómo su jefe les delega las tareas. Esta dinámica genera un ciclo negativo en donde el jefe delega sin instrucciones claras. El empleado no recibe ese apoyo y ese seguimiento continuo. El resultado no es el esperado, entonces el jefe culpa al empleado sin analizar sus propias acciones. Romper este ciclo requiere bastante humildad y apertura al feedback y un compromiso real con el desarrollo del equipo. Esto de delegar tiene dos partes, Tampoco es únicamente culpa del jefe. ¿Por qué tú no eres bueno recibiendo tareas? La más común es que porque la gente tiene miedo a parecer incompetente. Esto pasa especialmente en nuevos roles, en nuevos trabajos, en donde la gente no quiere ser el que parezca un bobo. También pasa cuando la cultura de trabajo es poco abierta y donde se penaliza el hecho de no saber. Y entonces la gente prefiere quedarse callada para no ser juzgada. Esas experiencias negativas anteriores también pueden causar que la gente tenga ese pavor por preguntar. Porque dirán, si a fulanito lo prendieron la otra vez cuando preguntó, mejor yo no pregunto. Hay una presión por demostrar valor. La gente siente que tiene que demostrar que merece estar ahí y por eso no puede hacer preguntas. Porque si hace preguntas, probablemente puede sugerir que no son merecedores de ese rol. La verdad es que creo que la más importante es que la mayoría de la gente no tiene suficientes habilidades blandas y no saben cómo preguntar e indagar. No saben cómo formular esas preguntas adecuadas que le permiten tener más claridad de las tareas que le han sido delegadas. Entonces entramos en ese círculo vicioso. Ese miedo a preguntar para no fracasar, pero entonces igual te delegan algo, haces una cagada y alguien se pone bravo contigo. Y eso hace que tengas mucho más miedo a preguntar en el futuro. Si tú eres líder, es importante que tú reconozcas que delegar no es liberarse de la responsabilidad. Tú sigues siendo el accountable y el responsable de esa persona que te reporta a ti
ante los demás. Delegar no es simplemente asignar un trabajo y tirar esa tarea así por así. Implica un proceso de enseñanza y de apoyo continuo. No es hacer micromanagement o microgestión. Se trata de encontrar ese balance entre la autonomía y la confianza que tú le tienes a ese colaborador y mantener el control necesario para que las cosas salgan como todo el mundo quiere. Es desarrollar tu talento. Nadie nace sabiendo, ni aunque sepa y venga de otra organización, no saben hacer exactamente las cosas como tú las harías, todavía. La delegación efectiva requiere que tú tengas esa madurez para reconocer que esto es un trabajo en equipo. Es una habilidad fundamental que requiere confianza, que requiere claridad, que requiere muchas habilidades de comunicación y un constante compromiso para el desarrollo continuo y mejora del equipo. Los beneficios de delegar correctamente y aceptar tareas para hacerlas de manera productiva y eficiente. A mí me encanta Scrum porque tenemos esos ciclos cortos en donde nos permitimos darnos feedback continuamente en una semana, 2 semanas máximo. No esperamos hasta el final para saber que la estamos cagando y no podemos repararlo. Ese desarrollo del equipo permite que todos nos sentamos mucho más a gusto en trabajar en donde estamos. Vamos a aumentar la productividad porque el líder va a poder hacer cosas más estratégicas mientras el resto del equipo está haciendo cosas más operativas y administrativas. Vamos a reforzar una habilidad blanda importantísima que es la gestión del tiempo, que creo que todos deberíamos aprender. Vamos a distribuir la carga de trabajo y vamos a hacer cosas mucho más eficientes. Como vamos a tener más tiempo y más recursos, vamos a poder innovar y hacer muchas otras cosas más cool. Hay que establecer expectativas claras, también practicar nuestra habilidad de comunicación y siempre proporcionar el apoyo y levantar la mano cuando sea necesario. Que son cosas que me han funcionado a mí para delegar mejores tareas y recibir tareas y completarlas con éxito. Ser lo más clara posible. Todas esas cosas que tú hablas en reuniones o que te comunican en el pasillo o mientras estás tomando café con tu jefe, haz las preguntas que sean necesarias. Trata de entender cuál es el objetivo de esa tarea y para cuándo está estimada esa tarea. Y si tú eres jefe, pon deadlines o fechas límites que sean realistas. Si tú eres el empleado, no siempre te tienes que comprometer a una fecha si tú todavía no tienes claridad de qué es lo que tienes que hacer. Una de las cosas que me funciona a mí cuando me delegan tareas es parafrasear para entender realmente si lo que sea que me están diciendo es lo que yo estoy entendiendo. Y me he llevado sorpresas. En el momento en cuando yo he tenido que delegar tareas, me aseguro que la persona me parafrasee lo que yo le estoy pidiendo y que me lo explique en sus propias palabras. De ahí me aseguro que realmente esa petición por lo menos fue lo más claro posible. Después de cada petición oral que te hagan, trata de documentarlo todo en tu cuadernito. Después de eso, también puedes pasarlo a digital, enviar un email, un WhatsApp, lo que sea que tú hagas para comunicarte en texto en tu organización. Y a mí me encanta utilizar un Scrumban, en donde yo describo lo que me pidieron, quién me lo pidió, cuál es la fecha límite y cuáles son los requerimientos para poder hacerlo. Le pido a la persona que me delegó esa tarea que me confirme si en efecto eso es lo que quiere. Una estructura que a mí me gusta mucho utilizar, que aprendí cuando fui Product Manager, cuando tenía que delegar tareas y funcionalidades al equipo de desarrollo, es esta siguiente. Definir claramente cuál es el problema, la oportunidad o ese job to be done, ese trabajo a realizarse, cuál es la meta al final. Y en ese problema o esa oportunidad tiene que estar descrito quién, qué, cómo, cuándo y por qué, para que la persona a la cual le están delegando la tarea sepa el contexto por el cual estamos solicitando esto. En otra línea va el resultado deseado basándome en ese contexto que yo le acabo de dar a esa persona. Si yo tengo sugerencias, le pongo fotos, videos, enlaces, imágenes, lo que sea, para que esa persona pueda familiarizarse con más o menos lo que yo quiero y lo que sea que le estoy pidiendo. Y lo más importante al final es que tú puedas definir esos criterios de aceptación. ¿Qué son las cosas que tiene que tener esa tarea para saber que ha sido completada? Si estás definiendo un proyecto y estás delegando ese kickoff o esa definición de lo que sea que tienen que hacer, quizá también te puede funcionar describir el RACI. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el accountable? ¿A quién le puedo consultar? ¿Y a quién le debo informar? Y todo esto está dentro de cada una de nuestras tarjetas del Scrumban. O como sea que tú gestiones tus tareas y proyectos en tu organización. ¿Cómo puedes delegar mejor? Primero que todo, selecciona la tarea adecuada, porque no todas las tareas son delegables. Identifica que son cosas que otros pueden realizar y otras que solamente tú o alguien superior pudiera hacerlas. Elige a la persona correcta, considera la tarea y sus habilidades y si realmente
es competente para poder completarlo. Porque al final, si tú delegas una tarea que la persona no tiene la competencia para hacerlo, it's on you. Comunica con claridad, de preferencia apóyate en información, en texto, en digital. Define esos objetivos claros, especifica todo lo que sea necesario, da una fecha límite, establece plazos realistas también. Tienes que proporcionar recursos y la autoridad necesaria, porque hay veces que tú le delegas algo a alguien y probablemente la gente que está a su alrededor no lo toma tan en serio. Y eso puede ser que sea una piedra en el zapato para quien sea que tú le estés delegando esa tarea. Tienes que asegurarte que la persona tenga acceso a la información, a las herramientas y todos los recursos que sean necesarios para poder llevar a cabo esa tarea. Permite que la gente se pueda desarrollar con enfoques diferentes. No todo el mundo es como tú. Deja que ellos fluyan, pero dale cierta estructura y ve midiéndolo y controlando en el camino. Controlando en el sentido de que, oye, si tú sabes que la persona se está yendo demasiado por una tangente, entonces ahí tú lo vas encarrilando. Ofrece retroalimentación constructiva. No esperes al final del trimestre o del semestre. Puede ser semana tras semana, no te cuesta nada. 15 minutitos que tú le puedas dar feedback. Si yo veo que alguien lo está haciendo como no me gusta, de inmediato se lo voy corrigiendo. ¿Cómo puedes recibir una tarea delegada efectivamente? Tu rol como colaborador o como la persona que recibe esa tarea también es fundamental. Clarifica todo lo que puedas. Haz todas las preguntas que sean necesarias. Muchas veces la gente cree que se está explicando y la verdad es que no tanto. Trata de interpretar todas tus palabras y definir un punto medio en donde ambos estén de acuerdo que eso es lo que hay que hacer. Pregunta siempre sobre el resultado final esperado. Si no te dan un plazo y una fecha límite, pregunta tú. Haz las preguntas correctas. ¿Cuál es el objetivo de esta tarea? ¿Para quién es esta tarea? ¿Cuál es el resultado final? ¿Para quién está diseñado? ¿Qué recursos tengo disponibles? ¿Qué apoyo tengo disponible? ¿Puedo apalancarme con otras personas? ¿A quién le puedo consultar si tengo dudas? ¿Qué son posibles obstáculos que yo me puedo enfrentar a? Confirma la tarea en tus propias palabras y verifica con esa persona que tú comprendiste lo que ellos querían decir. Establece puntos de control durante ese proceso. Di cuándo van a hacer esas revisiones. No esperes hasta el final. Comunica de manera proactiva. Me encantan los daily stand-ups porque todos los días podemos mostrar un poquito de avance. No te cuesta nada decir qué es lo más importante que hiciste ayer, qué es lo más importante que vas a hacer hoy y si tienes algún bloqueo o impedimento. Eso también pasa, que la gente tiene una piedrita en el zapato y no le dicen a su jefe en el momento adecuado, cuando quizás ellos le pudieron quitar eso de una vez o ni siquiera era un impedimento y se estaban guiando solos. Cuando tú comunicas de manera proactiva vas a poder alertarle a las personas para que puedan ayudarte a resolver eso que estás tratando de hacer. Documenta todos los acuerdos y todos los cambios que van pasando en el proceso de esa tarea. Toma notas, envía correos, aliméntalo en tu Notion o el equivalente y resume todos los puntos de esa tarea delegada o todos esos avances. Y no es necesario buscar culpables porque al final del día todo el mundo quiere lo mejor para esa empresa. Lo que yo quiero que tú te lleves de este cuento dominguero cafetero es que si tú eres el que está delegando, no asumas que la gente puede leer tu mente. No asumas que la gente sabe lo que tú sabes. Delegar no es desentenderse ni liberarse de la responsabilidad. Si tú estás recibiendo tareas, no tengas miedo a preguntar. Tenga un sistema digital de seguimiento por el cual puedan monitorear todas las tareas para que ambas partes se puedan dar feedback durante el proceso. Recuerda que la delegación efectiva es un proceso de mejora continua, tanto para el líder y para el equipo. Es mejor hacer preguntas al inicio que cometer alguna trastada por falta de claridad. Tu profesionalismo no se demuestra por pretender que tú sabes hacer todo lo que la gente cree que sabes, sino asegurarte que tú tienes toda la información y todos los recursos para poder llevar a cabo un trabajo con éxito. Cuéntame en los comentarios si has pasado por una historia de terror a la hora de delegar o si te han delegado una tarea y que no ha salido como tú querías. ¿Cómo lo resolviste y qué son tips que nos pudieras recomendar?